¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que le diste acceso a toda tu vida, solo para que esa persona la destruyera por diversión? Hablo del tipo de traición que no solo hiere tus sentimientos, sino que demolió tu cuenta bancaria, tu historial crediticio y cada gramo de confianza que te quedaba. Mi nombre es irrelevante para esta historia, pero lo que mi hermana Sandra me hizo permanecerá conmigo para siempre. Y honestamente, debería servir como advertencia para cualquiera que piense que la familia siempre vela por tus mejores intereses. Jamás imaginé que una persona con la que crecí, con quien compartí secretos, a quien defendí contra matones del colegio y el drama adolescente, sería la misma persona que me causaría $10,000 en daños y tendría el descaro de llamarlo un momento gracioso. Pero exactamente eso fue lo que pasó, y lo que hice al respecto cambió nuestra relación para siempre. Déjame llevarte de regreso a donde comenzó esta pesadilla, porque el contexto importa, y necesitas entender qué tipo de persona era Sandra antes de sumergirme en la catástrofe que creó en mi vida. Tenía 32 años. Trabajaba como gerente de proyectos para una empresa tecnológica de tamaño medio. Vivía en un modesto apartamento de 2 habitaciones del que estaba orgullosa de llamar mío. Después de años luchando con préstamos estudiantiles, puestos de nivel inicial que apenas cubrían el alquiler, y el tipo de ansiedad financiera que te mantiene despierta a las 3 de la mañana calculando si puedes pagar tanto comida como gasolina, finalmente había alcanzado un lugar de estabilidad. Mi puntaje crediticio era bueno. Mi cuenta de ahorros realmente tenía un colchón financiero, y por primera vez en mi vida adulta, no estaba viviendo de quincena en quincena. Había trabajado increíblemente duro para llegar ahí, asumiendo proyectos adicionales, trabajando como freelance los fines de semana, recortando cada lujo imaginable, y se sentía como si finalmente pudiera respirar después de años conteniendo el aliento bajo el agua. Mi apartamento no era lujoso, pero era mío, decorado con muebles que había seleccionado cuidadosamente de tiendas de segunda mano y restaurado yo misma, lleno de plantas que realmente había logrado mantener vivas. Y lo más importante, era mi espacio seguro donde podía descomprimirme del estrés de la vida corporativa y simplemente existir sin juicios. Sandra, mi hermana menor por 4 años, siempre había sido diferente a mí. Donde yo era cautelosa y planificaba todo hasta el último detalle, ella era espontánea y vivía el momento. Donde yo ahorraba dinero y pensaba en el futuro, ella gastaba lo que tenía y se preocupaba por las consecuencias después. Nuestros padres solían decir que nos equilibrábamos mutuamente, que yo le daba estabilidad y ella me daba aventura. Pero la verdad era más complicada que eso. Al crecer, Sandra siempre había sido la divertida, aquella con quien todos querían estar en las fiestas, la que podía hacer que una habitación llena de extraños se sintiera como viejos amigos en cuestión de minutos. Tenía esta personalidad magnética que atraía a la gente, y admito que hubo momentos en que envidiaba lo fácilmente que la vida parecía llegarle. Ella nunca se estresaba por las cosas como yo lo hacía. Nunca perdía el sueño por decisiones. Nunca parecía cargar el peso de responsabilidad que yo sentía aplastándome los hombros cada día. Pero esa actitud despreocupada venía con un precio, y usualmente alguien más terminaba pagándolo. A lo largo de nuestra infancia y hasta nuestra vida adulta, Sandra tenía el hábito de traspasar límites en nombre de la diversión. Las llamaba bromas, chistes, momentos espontáneos de comedia que se suponía debían traer risas y aligerar el ambiente. Pero más a menudo que no, cruzaban líneas que no deberían haberse cruzado. Cuando éramos adolescentes, una vez publicó fotos vergonzosas mías en redes sociales sin mi permiso, fotos de una fase particularmente incómoda de mi vida de la que había trabajado duro para avanzar, y cuando la confronté al respecto, se rió y dijo que yo era demasiado sensible. Cuando estaba en la universidad, estresada por los exámenes finales y apenas durmiendo, pensó que sería graciosísimo decirles a mis compañeras de cuarto que había reprobado y me estaban obligando a volver a casa, causándome una semana de conversaciones incómodas, y teniendo que explicar que no estaba abandonando los estudios. Mi hermana simplemente tiene un sentido del humor retorcido. A mediados de sus 20, tomó prestado mi coche sin pedir permiso mientras yo estaba fuera de la ciudad. Lo condujo a un festival de música 3 estados más allá, y lo devolvió con el tanque de gasolina vacío, manchas misteriosas en el asiento trasero, y una grieta en el parabrisas que ella afirmaba que ya estaba ahí, aunque yo tenía evidencia fotográfica de lo contrario. Cada vez se disculpaba de esa manera desdeñosa que dejaba claro que realmente no pensaba que había hecho algo malo, y cada vez nuestros padres intervenían y suavizaban las cosas, diciéndome que Sandra no tenía malas intenciones y que yo debería ser más comprensiva porque eso es lo que hacen las hermanas.
Quiero que entiendas algo importante aquí, porque es fácil mirar este patrón y preguntarse por qué seguí dándole oportunidades. La verdad es que, a pesar de todo, amaba a mi hermana. Amaba los recuerdos que teníamos de construir fortalezas con mantas en nuestra sala de estar y quedarnos despiertas pasada la hora de dormir contando historias. Amaba cómo aparecía en mi apartamento sin avisar con mi comida para llevar favorita cuando percibía que estaba teniendo una semana difícil. Amaba que fue la primera persona en felicitarme cuando obtuve mi ascenso, genuinamente emocionada por mi éxito aunque su propio camino profesional aún era incierto. La familia es complicada, y cualquiera que te diga lo contrario ha sido increíblemente afortunado o se está mintiendo a sí mismo. No simplemente cortas a las personas de tu vida porque cometen errores, especialmente cuando esas personas están conectadas a tus primeros recuerdos, tu historia compartida, tu comprensión de quién eres y de dónde vienes. Así que sí, la perdoné una y otra vez, creyendo que eventualmente maduraría, que eventualmente entendería que las acciones tienen consecuencias y que los sentimientos de otras personas importan tanto como su deseo de pasarla bien. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, la idea de Sandra de un momento gracioso no solo me causó inconvenientes, o me avergonzó, o causó daños menores que podían arreglarse con tiempo y esfuerzo. Esta vez, cruzó una línea tan lejos más allá de lo aceptable que no había vuelta atrás. No había manera de suavizarlo. No había forma de esconderlo bajo la alfombra con una disculpa a medias y una promesa de hacerlo mejor la próxima vez. Lo que hizo requirió un nivel de irreflexión tan profundo, un desprecio por mi bienestar tan completo, que destrozó cada ilusión que había estado sosteniendo sobre nuestra relación. Y la peor parte, la parte que todavía hace que mi presión arterial se dispare cuando pienso en ello meses después, es que ella genuinamente no pensaba que había hecho algo tan malo. En su mente era solo otra broma, otra historia graciosa para contar en reuniones familiares, otro ejemplo de su personalidad de espíritu libre trayendo caos y risas al mundo. No tenía concepto del desastre que había creado en mi vida, y cuando finalmente la hice enfrentarlo, cuando la obligué a confrontar la realidad de lo que su descuido me había costado, la mirada de genuina sorpresa en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán poco había considerado mi perspectiva antes de actuar. El día que sucedió comenzó como cualquier otro día. Me desperté a las 6:30. Salí a correr por la mañana por el vecindario. Volví y me duché. Preparé mi desayuno habitual de huevos revueltos y tostadas integrales, y me dirigí al trabajo donde tenía reuniones consecutivas programadas desde las 9 hasta las 3. Mi teléfono permaneció en mi bolso la mayor parte del día porque estaba dirigiendo una presentación crucial para un nuevo cliente, el tipo de reunión de alto riesgo donde cada detalle importa, y no puedes permitirte distraerte con notificaciones y mensajes. No fue hasta que estaba conduciendo a casa, sentada en el tráfico de la hora pico, y navegando distraídamente por mi teléfono en un semáforo en rojo, que vi la primera indicación de que algo estaba mal. Había 17 llamadas perdidas de la oficina de administración de mi complejo de apartamentos, 9 mensajes de voz y una serie de mensajes de texto cada vez más urgentes que hicieron que mi corazón empezara a acelerarse antes de que siquiera entendiera lo que estaban diciendo. Los mensajes mencionaban daños por agua, servicios de emergencia, otros inquilinos siendo desplazados y algo sobre acción inmediata requerida de mi parte. Mis manos empezaron a temblar mientras me detenía en un estacionamiento y llamaba de vuelta a la oficina de administración, mi mente recorriendo posibilidades, ninguna de ellas buena. La gerente de la propiedad, una mujer usualmente calmada llamada Patricia, a quien siempre había encontrado profesional y razonable, contestó al primer timbre y su voz estaba tensa con frustración apenas controlada. Me preguntó dónde había estado todo el día, por qué no había respondido a ninguno de sus intentos de contactarme, y si entendía la gravedad de lo que había sucedido en mi apartamento. Tartamudeé una explicación sobre estar en reuniones, sobre no tener acceso a mi teléfono, y le pedí que por favor simplemente me dijera qué estaba pasando. Lo que me dijo hizo que todo mi mundo se inclinara hacia un lado. Hizo que todo lo que pensaba que entendía sobre mi vida, de repente se sintiera inestable e incierto. Aparentemente, alguien había estado en mi apartamento más temprano ese día y había decidido lavar ropa, lo cual debería haber sido una actividad normal e inofensiva, excepto que esta persona había puesto algo en la lavadora que absolutamente no debería haber estado ahí. Había configurado la máquina en los ajustes incorrectos. Se había alejado sin supervisarla, y había salido de mi apartamento sin cerrar la puerta correctamente o verificar que todo estuviera funcionando correctamente. La lavadora había funcionado mal catastróficamente, inundando mi apartamento con agua que luego se filtró a través de los pisos hacia los 2 apartamentos debajo del mío,
causando daños a paredes, pisos, muebles, electrónicos y pertenencias personales de mis vecinos. Me senté en mi coche en ese estacionamiento, escuchando a Patricia explicar la extensión del daño, y sentí como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal. Esto no podía ser real. Esto no podía estarme pasando a mí. Había estado en el trabajo todo el día. No había estado cerca de mi apartamento. Ciertamente no había lavado ropa, ni dejado ningún electrodoméstico funcionando. Entonces, ¿cómo podía ser posiblemente mi responsabilidad? Le pregunté a Patricia quién había estado en mi apartamento, cómo alguien había obtenido acceso sin mi conocimiento o permiso, y su respuesta hizo que mi estómago cayera a través del piso de mi coche. Me dijo que una joven que decía ser mi hermana había aparecido en la oficina de administración alrededor de las 10 de la mañana. Había explicado que se estaba quedando conmigo por unos días y accidentalmente se había quedado afuera, y había proporcionado suficiente información personal sobre mí y mi apartamento para convencer al asistente de gerente de propiedad de dejarla entrar. El gerente asistente, un empleado nuevo que después supe fue reprendido por esta decisión, había escoltado a Sandra a mi apartamento, abrió la puerta y la dejó ahí, confiando en que era quien decía ser, y que yo le había dado permiso para estar en mi hogar. ¿Alguna vez has experimentado ese momento cuando múltiples piezas de un rompecabezas de repente encajan en tu mente y ves la imagen completa de un desastre que ni siquiera sabías que se estaba formando? Eso es lo que sucedió mientras Patricia continuaba explicando. Sandra tenía acceso a mi apartamento porque había manipulado a alguien para que se lo diera. Había lavado ropa en mi lavadora, probablemente pensando que estaba siendo útil o simplemente aprovechando el acceso gratuito a los electrodomésticos, ya que su propio apartamento no tenía lavandería en la unidad. Y de alguna manera había causado un mal funcionamiento que resultó en daños catastróficos por agua en 3 apartamentos, desplazamiento de mis vecinos, y lo que Patricia ahora me estaba diciendo probablemente serían miles de dólares en daños que mi seguro de inquilino podría no cubrir completamente dependiendo de las circunstancias y la determinación de culpa. Le pregunté a Patricia si Sandra todavía estaba en mi apartamento, si alguien había hablado con ella sobre lo que pasó, si había alguna declaración de ella explicando lo que había hecho. La respuesta de Patricia fue que Sandra aparentemente había dejado el edificio en algún momento entre causar la inundación y la administración de la propiedad descubriéndola, y nadie la había visto desde entonces. Esencialmente se había alejado de un desastre sin mirar atrás, sin verificar lo que había hecho, sin alertar a nadie de que podría haber un problema, sin asumir ninguna responsabilidad en absoluto. Conduje a mi complejo de apartamentos en un aturdimiento, mi mente negándose a procesar completamente lo que estaba a punto de enfrentar. El viaje que usualmente tomaba 15 minutos se sintió tanto infinitamente largo como imposiblemente corto. El tiempo haciendo esa cosa elástica extraña que hace cuando te estás acercando a algo que desesperadamente no quieres confrontar. Cuando me estacioné en el estacionamiento, pude ver vehículos de emergencia, camiones de mantenimiento y una pequeña multitud de residentes reunidos cerca de mi edificio, sus rostros mostrando varias expresiones de preocupación, frustración y curiosidad mórbida. Me estacioné y caminé hacia mi edificio con piernas que se sentían desconectadas de mi cuerpo, cada paso pesado con temor e incredulidad. Patricia me estaba esperando en la entrada, junto con el jefe de mantenimiento y otro hombre que se presentó como el ajustador de seguros que había sido llamado para evaluar el daño. Me llevaron hasta mi apartamento, y con cada tramo de escaleras que subíamos, podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos, podía sentir mis palmas sudando, podía sentir las paredes cerrándose a mi alrededor, aunque estábamos en una escalera amplia y bien iluminada. Nada podría haberme preparado para lo que vi cuando abrieron la puerta de mi apartamento. El olor me golpeó primero, ese olor distintivo a humedad de daños por agua, de paneles de yeso mojados y alfombra empapada, de moho ya comenzando a formarse en el ambiente cálido y húmedo que había sido creado por horas de inundación. Mis hermosos pisos de madera, aquellos de los que me había enamorado cuando hice el primer recorrido del apartamento, estaban deformados y pandeos, la madera hinchada con humedad y separándose del subsuelo en lugares. Mis muebles estaban sentados en charcos, los fondos de mi sofá y sillas oscuros con manchas de agua, cojines saturados y pesados. Mi estantería se había derrumbado bajo el peso de mi colección de libros empapados, cientos de volúmenes que había coleccionado durante años ahora esparcidos por el piso en un desorden empapado, sus páginas hinchadas y pegadas, sus cubiertas despegándose y distorsionadas. El agua había venido del baño donde estaba mi lavadora, y podía ver el rastro de destrucción que había dejado mientras fluía a través de mi apartamento, siguiendo el camino de menor resistencia,
filtrándose en cada grieta y hendidura, destruyendo todo a su paso. Mis electrónicos estaban arruinados, mi laptop que había dejado en mi escritorio ahora sentada en un charco, la base de mi televisor sumergida, mi consola de juegos que había proporcionado incontables horas de alivio del estrés, después de largos días de trabajo ahora solo un pisapapeles caro. El ajustador de seguros caminó por mi apartamento tomando fotos, haciendo notas, midiendo la extensión del daño, mientras yo me quedé ahí sintiéndome completamente abrumada y paralizada por el alcance de lo que estaba mirando. Explicó que la lavadora aparentemente había sido sobrecargada con demasiados artículos, que algo pesado e inapropiado para lavar a máquina había sido forzado adentro, que se habían seleccionado los ajustes incorrectos, y que la combinación de estos factores había causado que la máquina se desequilibrara durante el ciclo de centrifugado, se sacudiera violentamente lo suficiente como para desconectar su manguera de suministro de agua, y continuara funcionando mientras el agua se derramaba sobre el piso de mi baño durante lo que debieron haber sido horas. El agua había fluido fuera del baño, a través de mi apartamento, y hacia abajo a través de grietas en las tablas del piso hacia los apartamentos de abajo, donde había causado colapsos de techos, destruido muebles y electrónicos, y forzado la evacuación de esas unidades hasta que se pudieran hacer las reparaciones. El ajustador estimó que el daño solo a mi apartamento estaría en algún lugar entre $8 y $12,000, sin incluir el daño a los apartamentos de mis vecinos, que fácilmente podría duplicar o triplicar esa cifra dependiendo de sus contenidos y la extensión del daño estructural al edificio mismo. Sentí mis rodillas doblarse y tuve que estabilizarme contra la pared, la realidad de la carga financiera que estaba enfrentando, golpeándome como un golpe físico. Patricia explicó que como la arrendataria y la persona cuya lavadora había causado el daño, yo sería considerada financieramente responsable de todas las reparaciones y restauración, tanto en mi apartamento como en las unidades de abajo. Dijo que mi seguro de inquilino probablemente cubriría algo de ello, pero que habría deducibles, límites de cobertura y posibles determinaciones de negligencia que podrían afectar cuánto pagarían. También mencionó que los otros inquilinos afectados podrían elegir presentar sus propias reclamaciones de seguro o incluso tomar acción legal contra mí para recuperar sus pérdidas, lo que podría abrir toda una pesadilla adicional de honorarios legales y procedimientos judiciales. Traté de explicar que no había estado en casa, que no había causado este daño, que era mi hermana quien había estado en mi apartamento sin mi permiso explícito, pero la expresión de Patricia dejó claro que legalmente esa distinción podría no importar. Era mi apartamento, mi lavadora, mi responsabilidad ante los ojos de la compañía de administración de propiedad y probablemente ante los ojos de las compañías de seguros y el sistema legal también. Llamé a Sandra mientras estaba parada en mi apartamento destruido, mis manos temblando tan mal que apenas podía navegar a su contacto en mi teléfono. La llamada fue al buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Envié un mensaje de texto que probablemente no fue tan calmado o mesurado como debería haber sido, exigiendo que me llamara de vuelta inmediatamente debido a la situación de emergencia que había creado. Esperé 5 minutos que se sintieron como 5 horas, mirando la pantalla de mi teléfono, deseando que sonara, tratando de imaginar qué posible explicación podría tener para lo que había hecho. Cuando finalmente me devolvió la llamada, su voz era casual, alegre incluso, preguntando qué pasaba y diciendo que había estado pensando en llamarme de todos modos para hacerme saber que había pasado por mi casa más temprano. La desconexión entre su tono y la devastación en la que estaba parada era tan profunda que por un momento ni siquiera pude hablar. No pude encontrar palabras adecuadas para cerrar la brecha entre su percepción y mi realidad. Cuando finalmente encontré mi voz, salió estrangulada y áspera, y le pregunté qué demonios le había hecho a mi apartamento. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un momento de confusión en su voz cuando respondió, preguntando qué quería decir, y diciendo que solo había lavado algo de ropa, y luego se había ido porque tenía una cita a la que llegar. Sentí rabia construyéndose en mi pecho, caliente y abrumadora, el tipo de ira que hace que tu visión se estreche y todo tu cuerpo se tense. Le conté sobre la inundación, sobre los miles de dólares en daños, sobre los vecinos desplazados, sobre los ajustadores de seguros y gerentes de propiedad y la catástrofe financiera que había dejado a su paso. Su respuesta, cuando finalmente llegó, fue tan inadecuada, tan completamente insuficiente para la magnitud de lo que había causado, que en realidad empeoró las cosas. Dijo: Dios mío, ¿en serio? No tenía idea. La lavadora había estado haciendo ruidos raros, pero pensó que solo era vieja y tenía que irse a su cita, así que simplemente la dejó funcionando,
y pensó que yo llegaría pronto a casa para revisarla. Dijo esto como si fuera una mala comunicación menor, como si hubiera olvidado comprar leche que le había pedido que recogiera, como si estuviéramos discutiendo algo trivial y fácilmente arreglado en lugar de destrucción financiera que cambia la vida. Me quedé ahí en mi apartamento inundado, rodeada de todo por lo que había trabajado tan duro para construir, todo lo que representaba mi estabilidad y seguridad e independencia. Ahora arruinado y destruido porque mi hermana no pudo molestarse en supervisar una carga de ropa o verificar que todo estuviera funcionando correctamente antes de irse. Traté de explicarle la seriedad de la situación, las cantidades en dólares involucradas, las implicaciones legales, el impacto que esto tendría en mis finanzas y mi crédito y mi relación con mi complejo de apartamentos. Ella seguía disculpándose de esa manera vaga y superficial que indicaba que se sentía mal de que yo estuviera molesta, pero realmente no comprendía que había hecho algo fundamentalmente mal. Dijo que fue un accidente, que no quiso que pasara nada malo, que solo estaba tratando de ser útil lavando algo de ropa mientras estaba ahí. Cuando le pregunté qué estaba haciendo siquiera en mi apartamento en primer lugar, por qué había ido a la oficina de administración y los había convencido de dejarla entrar sin llamarme primero, dijo que había estado en el vecindario, y pensó que me sorprendería limpiando un poco y haciendo algunas tareas para ayudarme, ya que sabía que había estado estresada en el trabajo últimamente. Déjame preguntarte algo, porque necesito que entiendas cuán completamente desconectada de la realidad estaba su justificación. ¿Alguna vez has tenido a alguien causar daño masivo a tu vida y luego actuar como si mereciera crédito por buenas intenciones? Eso es lo que Sandra estaba haciendo, tratando de enmarcar su catastrófica falta de juicio y responsabilidad como algún tipo de gesto considerado que desafortunadamente salió mal. No estaba reconociendo que había violado mi privacidad al entrar a mi hogar sin permiso, que había manipulado a la administración de mi propiedad para que le dieran acceso bajo falsos pretextos, que había usado mis electrodomésticos sin pedir permiso, que había sido negligente en su uso de esos electrodomésticos, y que había abandonado la situación sin verificar que todo estuviera bien antes de irse. En su mente, me había hecho un favor, y el hecho de que se hubiera convertido en un desastre era solo mala suerte, solo un accidente desafortunado que nadie podría haber predicho o prevenido. La incapacidad de tomar verdadera responsabilidad, de reconocer la cadena de malas decisiones que habían llevado a este momento, era tan frustrante que sentí como si realmente pudiera explotar por la presión construyéndose dentro de mi pecho. Le dije a Sandra que necesitábamos reunirnos en persona para discutir esto, que una llamada telefónica no era suficiente para lo que necesitaba suceder a continuación. Ella estuvo de acuerdo, aunque su tono sugería que pensaba que estaba exagerando y que esto probablemente podría resolverse rápidamente para que ella pudiera continuar con su día. Acordamos reunirnos en una cafetería cerca de mi complejo de apartamentos a la mañana siguiente, y pasé la noche en un hotel porque mi apartamento era inhabitable. El aire espeso con humedad y el olor a moho, los pisos inseguros para caminar sin riesgo de más daños, todo el espacio sintiéndose contaminado y hostil. Me quedé despierta en esa habitación de hotel, mi mente corriendo a través de cálculos y escenarios, tratando de averiguar cómo iba a pagar por esto, cómo iba a recuperarme de esto, cómo iba a mantener la estabilidad financiera por la que había trabajado tan duro cuando estaba siendo arrancada de mí sin culpa mía. La injusticia de todo me consumía, el conocimiento de que había hecho todo bien, había sido responsable y cuidadosa y prudente, y sin embargo, yo era la que enfrentaba ruina financiera mientras Sandra dormía pacíficamente en su propia cama, probablemente sin darle otro pensamiento a la situación hasta nuestra reunión de la mañana siguiente. Cuando nos reunimos en la cafetería, Sandra llegó 15 minutos tarde, llevando un café con leche caro y vistiendo un atuendo nuevo que reconocí como siendo de una boutique en la que no podía permitirme comprar incluso antes de este desastre. Me abrazó y dijo que sentía mucho lo que pasó, todavía usando ese tono que sugería que esto era un inconveniente menor en lugar de una crisis que cambiaba la vida. Había traído estimaciones impresas del ajustador de seguros, declaraciones de la compañía de administración de propiedad delineando mi responsabilidad financiera y fotos del daño para que ella viera. Las extendí sobre la mesa entre nosotras y observé su cara mientras las revisaba, esperando el momento en que la realidad se asentara, cuando entendiera la magnitud de lo que había hecho. Su expresión cambió de preocupación casual a genuino shock mientras hojeaba las fotos, viendo los pisos de madera destruidos, la estantería colapsada, los muebles y electrónicos arruinados. Cuando llegó a la página de estimación mostrando una evaluación preliminar de daños de $10,300 solo para mi apartamento, su cara se puso pálida y me miró con ojos abiertos, finalmente pareciendo comprender que esto era serio. Pero entonces algo sucedió que no estaba esperando.
algo que reveló un lado de Sandra que había visto destellos antes, pero nunca había confrontado completamente. Su shock se transformó en actitud defensiva, y comenzó a explicar todas las razones por las que esto realmente no era su culpa, por qué la cantidad de daño parecía excesiva, por qué el seguro debería cubrir todo, por qué la administración de la propiedad debería haber mantenido mejor sus electrodomésticos. Dijo que la lavadora debe haber estado defectuosa para empezar, que debería haber tenido características de seguridad para prevenir este tipo de mal funcionamiento, que realmente el complejo de apartamentos debería estar tomando responsabilidad por tener equipo inadecuado en sus unidades. Dijo que el seguro existe exactamente para este tipo de situación, así que no debería ser gran cosa. Yo simplemente presentaría un reclamo y todo sería cubierto. Cuando le expliqué sobre deducibles y límites de cobertura y el hecho de que todavía sería responsable de miles de dólares de mi bolsillo, sin mencionar el daño a los apartamentos de mis vecinos, que podría resultar en reclamos adicionales contra mí, agitó su mano desdeñosamente y dijo que yo estaba catastrofizando, que probablemente no sería tan malo como lo estaba haciendo sonar, que estas cosas siempre parecen peores de lo que realmente resultan ser. Sentí algo romperse dentro de mí en ese momento, algún hilo final de paciencia o esperanza o lealtad familiar que me había estado manteniendo unida a través de todo el comportamiento pasado de Sandra. Miré a mi hermana a través de esa mesa de cafetería. Realmente la miré. Y la vi no a través del lente de nuestra historia compartida o mi deseo de mantener la armonía familiar, sino a través de la vista clara y sin obstrucciones de alguien que había demostrado repetidamente que no tomaría responsabilidad por sus acciones, que siempre encontraría una manera de desviar y minimizar y evitar consecuencias. Pensé en todas las veces que había hecho excusas por ella, todas las veces que me había convencido a mí misma de que eventualmente maduraría y reconocería el impacto de su comportamiento, todas las veces que había priorizado mantener la paz sobre defenderme y exigir mejor trato. Y me di cuenta de que si no trazaba una línea ahora mismo, en este momento, con apuestas tan altas y daño tan concreto, entonces estaría permitiéndole continuar este patrón por el resto de nuestras vidas. Estaría enseñándole que no hay consecuencias reales por lastimar a las personas que la aman, mientras pueda encantar o desviar o minimizar su camino fuera de la responsabilidad. Así que hice algo que nunca había hecho antes con Sandra. Me enojé. No la frustración irritada que se suaviza rápidamente que había caracterizado nuestros conflictos pasados, sino ira real, profunda, sostenida que venía de un lugar de autorrespeto y negativa a ser victimizada por más tiempo. Le dije que ella absolutamente iba a pagar por el daño que había causado, que esto no era negociable, que no me importaba lo que pensara sobre culpa o seguro, o si la lavadora era vieja. Le expliqué que había entrado a mi apartamento sin permiso a través de engaño. Había usado mis electrodomésticos negligentemente, había causado daño catastrófico por descuido, y se había alejado del desastre sin siquiera verificar que todo estuviera bien. Le dije que su patrón de llamar momentos graciosos o bromas inofensivas a daños serios y violaciones de límites se había acabado, que esta vez habría consecuencias reales, que enfrentaría la realidad financiera de sus acciones, quisiera o no. Dije que le estaría enviando una factura detallada por cada centavo que tuve que pagar de mi bolsillo como resultado de su negligencia, y que esperaba que la pagara en su totalidad, con un plan de pago si era necesario, pero que la deuda no sería perdonada u olvidada o escondida bajo la alfombra como todas las otras veces que me había lastimado. La cara de Sandra pasó por una rápida serie de emociones, desde shock hasta indignación hasta algo que podría haber sido miedo, cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio, que esta vez no iba a retractarme o aceptar sus disculpas huecas. Comenzó a discutir, diciendo que era injusto esperar que pagara por todo, que fue un accidente y los accidentes pasan, que yo estaba siendo cruel e irrazonable y que así no es como la familia se trata entre sí. Ese último comentario, sobre la familia, me hizo reír, un sonido amargo que me sorprendió incluso a mí. Le pregunté cuándo había comenzado a importarle cómo la familia se trata entre sí, si había estado pensando en la familia cuando publicó mis fotos vergonzosas en línea, o cuando mintió a mis compañeras de cuarto sobre que yo estaba reprobando la universidad, o cuando dañó mi coche y se negó a pagar las reparaciones, o cuando entró a mi hogar sin permiso y destruyó todo lo que poseía. Le dije que tenía una definición muy conveniente de familia, una donde se suponía que yo perdonaba sin fin y absorbía las consecuencias de su comportamiento. Pero ella no tenía obligación de considerar mis sentimientos o respetar mis límites, o enfrentar ninguna responsabilidad por lastimarme. Dije que esa dinámica se había terminado, que ya no era la hermana comprensiva que siempre hace excusas y suaviza las cosas,
que si quería ser parte de mi vida en el futuro, pagaría lo que debía y probaría que realmente podía tomar responsabilidad por una vez. La conversación se deterioró desde ahí, con Sandra alternando entre lágrimas e ira, probando varias tácticas para hacerme retroceder o sentirme culpable por mi posición. Dijo que yo estaba siendo vengativa, que estaba usando esta situación como excusa para castigarla por agravios pasados, que yo estaba financieramente mejor que ella y podía permitirme absorber los costos más fácilmente. Amenazó con decirles a nuestros padres, con volver a otros miembros de la familia contra mí, con hacerme ver como la villana en esta historia. Pero me mantuve firme. Seguí volviendo a los hechos, seguí redirigiendo cada desviación y excusa de vuelta al punto central de que había causado $10,000 en daños a través de su negligencia, e iba a pagar por ello. Cuando finalmente se dio cuenta de que no iba a ceder, que ninguna cantidad de llorar o manipular o amenazar iba a cambiar mi posición, se levantó de la mesa. Dijo que yo estaba siendo despiadada y cruel y que no podía creer que tratara así a mi propia hermana. Y salió de la cafetería, dejándome sentada ahí con mis fotos y estimaciones esparcidas por la mesa. En los días que siguieron, comencé el meticuloso proceso de documentar todo y construir mi caso. Recopilé cada recibo, cada factura, cada estimación de contratistas y ajustadores de seguros. Creé una línea de tiempo detallada de eventos con declaraciones de la gerente de propiedad, la gerente asistente que había dejado entrar a Sandra en mi apartamento, y mis vecinos que habían sido afectados por la inundación. Compilé fotos del daño, tanto inmediatamente después del incidente como cuando la extensión completa se hizo clara durante el proceso de limpieza y restauración. Solicité copias de toda la correspondencia con mi compañía de seguros, incluyendo su determinación de cobertura y las cantidades que pagarían y no pagarían. Cuando los números finales llegaron, después de semanas de evaluaciones y negociaciones y procesamiento de reclamos, mis costos de bolsillo totalizaron $10,247. Esa cifra incluía mi deducible de seguro, artículos que no fueron completamente cubiertos debido a depreciación y límites de cobertura, costos de vivienda temporal mientras mi apartamento estaba siendo reparado, reemplazo de pertenencias personales que fueron dañadas más allá de reparación, y mi porción de la responsabilidad por daños a los apartamentos de mis vecinos que mi seguro no cubrió. Creé una factura para Sandra, detallando cada gasto individual con documentación de respaldo, y se la envié por correo electrónico, correo certificado y mensaje de texto, asegurándome de que no hubiera forma de que pudiera afirmar que no la había recibido. La factura incluía una carta de presentación, explicando el desglose de costos, los términos de pago que estaba ofreciendo, que era un plan de pago mensual durante 2 años, y las consecuencias si se negaba a pagar, que incluían tribunal de reclamos menores, y la participación de nuestros padres y familia extendida en el asunto. Le di una semana para responder antes de comenzar a buscar acción legal. La semana pasó sin respuesta, y presenté un caso de tribunal de reclamos menores contra ella, sirviéndole los papeles y programando una fecha de corte. Fue solo cuando recibió los documentos legales oficiales que finalmente se comunicó, llamándome en pánico y suplicándome que retirara el caso, diciendo que podíamos resolver algo, que no quería que esto se convirtiera en un asunto legal que quedaría en su registro. Nos reunimos de nuevo, esta vez en un lugar neutral con una atmósfera más formal, y negociamos los términos de reembolso. Sandra intentó una vez más reducir la cantidad, argumentando sobre artículos de línea específicos, cuestionando si ciertos gastos eran realmente necesarios, pero yo tenía documentación para todo y me mantuve firme en el total. Eventualmente acordamos un plan de pagos donde pagaría $500 por mes durante poco más de 20 meses, hasta que la deuda fuera completamente reembolsada, con el entendimiento de que si perdía más de un pago, inmediatamente reanudaría el caso judicial y buscaría sentencia por la cantidad completa más honorarios legales e intereses. La hice firmar un pagaré que establecía todos estos términos en lenguaje legal claro, y me aseguré de mantener copias de todo en múltiples ubicaciones. Se sentía surrealista, sentada frente a mi hermana y tratándola como una transacción comercial en lugar de familia. Pero eso era a lo que había reducido nuestra relación a través de sus acciones y su negativa a tomar responsabilidad voluntaria. El primer pago llegó justo a tiempo, probablemente porque Sandra sabía que yo hablaba en serio sobre seguir adelante con acción legal si no cumplía. Pero a medida que pasaron los meses, pude sentir el resent building de su lado. Haría los pagos, pero a menudo vendrían con mensajes pasivo-agresivos sobre cuánto esto la estaba lastimando financieramente, cómo tenía que recortar cosas que disfrutaba, cómo yo estaba arruinando su vida por un accidente. Intentó reclutar a nuestros padres para que intervinieran en su nombre, pintándome como vengativa y cruel,
Pero yo me había preparado para esto enviándoles documentación completa de lo que había sucedido, incluyendo las fotos, las estimaciones y el registro de la negativa inicial de Sandra a tomar responsabilidad. Nuestros padres, viendo la evidencia expuesta tan claramente y entendiendo la magnitud del daño por primera vez, estaban sorprendidos y decepcionados con el comportamiento de Sandra, lo que solo la hizo más resentida hacia mí. Nuestra relación, que siempre había sido complicada pero al menos había mantenido una apariencia de afecto fraternal, se volvió abiertamente hostil y fría. Hubo momentos en que cuestioné si estaba haciendo lo correcto. Si forzar a Sandra a pagar cada centavo valía la destrucción de nuestra relación y la tensión que creó dentro de toda nuestra familia. Me quedaba despierta por las noches a veces, pensando en recuerdos de nosotras como niñas, preguntándome si estaba siendo demasiado dura, si tal vez debería haber simplemente absorbido los costos y seguido adelante por el bien de la armonía familiar. Pero entonces recordaba estar parada en mi apartamento inundado, sintiendo el pánico y la impotencia de enfrentar ruina financiera sin culpa mía, recordando la desdeñosa casualidad en la voz de Sandra cuando escuchó por primera vez sobre el daño, recordando cada incidente pasado donde me había lastimado y no enfrentó consecuencias reales, y sabría que había tomado la decisión correcta. Esto no se trataba del dinero, no realmente, aunque el dinero era importante y lo necesitaba para recuperarme financieramente. Esto se trataba de límites, de respeto, de negarme a permitir comportamiento destructivo por más tiempo, de enseñarle a Sandra que las acciones tienen consecuencias y que no podía pasar por la vida dañando a las personas y esperando que simplemente sonrieran y perdonaran y absorbieran el costo de su descuido. Mientras escribo esto ahora, con casi todos los pagos completados y solo unos meses restantes en nuestro plan de reembolso, puedo decirte que no me arrepiento de mi decisión. Mi apartamento ha sido completamente restaurado, viéndose incluso mejor de lo que se veía antes gracias al trabajo de renovación que fue requerido. Mi situación de seguro se ha estabilizado, y aunque mis primas sí aumentaron, no fue tan catastrófico como había temido. Los apartamentos de mis vecinos han sido reparados, y aunque nuestras relaciones son un poco incómodas ahora, al menos no me consideran personalmente responsable, ya que hice todo lo posible para hacer las cosas bien. Mi cuenta de ahorros se ha recuperado a casi donde estaba antes del incidente, gracias a los pagos consistentes de Sandra y mi propia disciplina financiera continua. Pero más importante que cualquiera de esos resultados prácticos es el cambio que sucedió dentro de mí, el reconocimiento de que tengo el derecho de exigir respeto y responsabilidad de las personas en mi vida, incluso miembros de la familia, especialmente miembros de la familia, y que establecer y hacer cumplir límites no me hace cruel o vengativa, me hace alguien que se valora a sí misma y se niega a ser tratada como menos de lo que merece. Sandra y yo realmente ya no tenemos una relación, al menos no del tipo que solíamos tener. Somos cordiales en reuniones familiares, intercambiamos breves cumplidos, pero la cercanía se ha ido y no sé si alguna vez volverá. Parte de mí lamenta esa pérdida, lamenta a la hermana que quería que fuera, la relación que esperaba que pudiéramos tener. Pero una parte más grande de mí reconoce que la vieja relación estaba construida sobre una base poco saludable donde constantemente sacrificaba mi propio bienestar para mantener la armonía, donde sus necesidades y deseos siempre tomaban prioridad sobre mis límites y sentimientos. Si el precio de tenerla en mi vida era continuar aceptando maltrato y soportar las consecuencias de su comportamiento, entonces era un precio que ya no estaba dispuesta a pagar. Espero que algún día Sandra crezca y cambie, que desarrolle la autoconciencia para reconocer los patrones en su comportamiento y tome verdadera responsabilidad por el daño que ha causado. Si ese día llega, tal vez podamos reconstruir algo nuevo, algo más saludable y más equilibrado. Pero hasta entonces, estoy contenta con la elección que hice de defenderme y exigir responsabilidad. Déjame preguntarte algo importante, porque esta historia no se trata solo de mí y Sandra. Se trata de una dinámica que se desarrolla en familias y relaciones en todas partes. ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien se aprovechó de tu perdón, donde tu disposición a suavizar las cosas y seguir adelante les permitió seguir lastimándote? ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil elección entre mantener una relación y mantener tu autorrespeto? Quiero que realmente pienses en eso, porque muchos de nosotros estamos condicionados a creer que la lealtad familiar significa aceptar maltrato, que el amor significa absorber daño y permanecer en silencio, que ser una buena persona significa dejar que otros no enfrenten consecuencias por lastimarnos. Pero eso no es amor, eso no es lealtad, eso es permitir y autosacrificio que no beneficia a nadie a largo plazo, ni siquiera a la persona cuyo mal comportamiento estamos protegiéndola de tener que confrontar.
Si sacas algo de mi historia, que sea esto. Tienes el derecho de establecer límites con cualquiera en tu vida, independientemente de tu relación con ellos. Tienes el derecho de exigir respeto y responsabilidad cuando alguien te causa daño. Tienes el derecho de hacer cumplir consecuencias cuando se violan límites, incluso si esas consecuencias son incómodas o crean conflicto. Y tienes el derecho de priorizar tu propio bienestar sobre la comodidad de alguien más, especialmente cuando ese alguien ha demostrado repetidamente que no prioriza tu bienestar en absoluto. Establecer límites no te hace egoísta o cruel, te hace alguien que entiende su valor y se niega a aceptar menos de lo que merece. Hacer cumplir consecuencias no te hace vengativo o despiadado, te hace alguien que entiende que el cambio real solo sucede cuando las personas enfrentan los resultados de sus acciones. Estoy compartiendo esta historia porque sé que no soy la única persona que ha luchado con estas dinámicas, que ha sido lastimada por alguien cercano y luego se sintió culpable por estar enojada al respecto, que ha absorbido daño financiero, emocional o psicológico en lugar de sacudir el barco exigiendo responsabilidad. Si estás en esa situación ahora mismo, si estás lidiando con alguien que se aprovecha de tu perdón y considera tus límites opcionales, quiero que sepas que no estás solo y no estás equivocado por querer que las cosas cambien. Mereces mejor. Y está bien exigir mejor, incluso de la familia, especialmente de la familia. Está bien decir basta es basta, trazar una línea en la arena, dejar claro que ya no aceptarás trato que te disminuya o te dañe. Las personas que realmente te aman respetarán esos límites incluso si inicialmente son incómodos con ellos. Las personas que se enojan contigo por establecer límites se estaban beneficiando de que no tuvieras ninguno, y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre sus prioridades. Ahora quiero escuchar de ti, porque tus experiencias y perspectivas importan tanto como las mías. ¿Alguna vez has tenido que hacer cumplir consecuencias en un miembro de la familia o amigo cercano que te lastimó? ¿Cómo lo manejaste y cuál fue el resultado? ¿Piensas que tuve razón al hacer que Sandra pagara cada centavo? ¿O piensas que hay un punto donde las consideraciones familiares deberían haber triunfado sobre la responsabilidad financiera? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Y por favor, sé honesto, incluso si no estás de acuerdo con mis elecciones, porque la conversación significativa sucede cuando estamos dispuestos a compartir diferentes puntos de vista y aprender de las experiencias de los demás. Esta historia, mi historia, no se trata solo de dinero o daños a la propiedad. Se trata de la pregunta más grande de cómo equilibramos amor y responsabilidad, perdón y autorrespeto, lealtad familiar y límites personales. Estas son preguntas con las que cada persona lucha en algún momento, y no hay una respuesta universalmente correcta. Solo la respuesta que se siente correcta para tu situación y tus valores. Si esta historia resonó contigo, si te sentiste comprendido o validado o desafiado en tu pensamiento, quiero pedirte que hagas algo por mí. Primero, dale me gusta a este video, porque ayuda a que este video llegue a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje, que podrían estar luchando con dinámicas similares en sus propias vidas y sintiéndose solas en esa lucha. Tu me gusta le dice al algoritmo que este contenido importa, que es valioso, que debería ser compartido con otros que podrían beneficiarse de él. Segundo, quiero que te suscribas a Mi Verdad Revelada, porque este canal está dedicado a compartir historias reales de personas reales navegando la realidad desordenada, complicada, hermosa y dolorosa de las relaciones humanas y el crecimiento personal. No endulzamos las cosas aquí. No pretendemos que la vida siempre es fácil o que la familia siempre significa apoyo incondicional. Contamos la verdad sobre lo que significa vivir situaciones difíciles y salir del otro lado cambiados. Esperemos que más fuertes, definitivamente más sabios. Y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, porque cada video en este canal ofrece una perspectiva diferente, una lección diferente, un recordatorio diferente de que no estás solo en lo que sea que estés pasando. Muchas gracias por ver, por escuchar, por ser parte de esta comunidad, donde podemos compartir nuestras experiencias honestamente y apoyarnos mutuamente a través de los desafíos que la vida nos presenta. Hasta la próxima vez. Recuerda que defenderte no es egoísta, es necesario, y mereces relaciones que honren tu valor, tus límites y tu bienestar. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión sobre esta situación, porque tu voz importa tanto como la mía en esta conversación. No olvides darle like si este video te llegó al corazón, suscribirte a Mi Verdad Revelada para más historias que te harán reflexionar y activar las notificaciones porque cada semana traigo nuevas historias reales que necesitas escuchar.
Gracias de verdad por estar aquí, por ser parte de esta comunidad donde nos apoyamos y crecemos juntos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tu bienestar siempre debe ser tu prioridad.